Y le invito al libro del profeta Jeremías, el capítulo número 1. Libro del profeta Jeremías, capítulo 1. Y leemos bajo la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo de Dios. Amén. 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 Dice la Biblia de la siguiente manera: las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín, palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes 5. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Amén. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, bendecimos y exaltamos tu nombre, porque solamente tu nombre es el que es digno de alabanza, solamente tu nombre es el que es digno de exaltación. En esta mañana, en esta noche venimos ante tu presencia, Señor, para darte gracias por tu palabra y para pedirte que tú nos hables conforme a tu voluntad, que tú nos des el denuedo de ella y que nos des la exposición de la misma, de tal manera que cada uno de nosotros podamos ser completamente edificados a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Puede sentarse. El libro del profeta Jeremías es uno de los libros proféticos en el Antiguo Testamento, los cuales nos transmiten una poderosa enseñanza. La enseñanza que nos plantea es hablarnos acerca de quién es el profeta Jeremías. Cuando usted lea el profeta Jeremías, usted sabrá quién es el profeta Jeremías. Uno de los ministerios más controversiales que tiene la Biblia es el ministerio del profeta. Yo lo llamo controversial por el hecho mismo de lo que Dios hacía a través del profeta. Cuando hablamos de los profetas o del ministerio del profeta, hablamos del ministerio más antiguo que consigna la Biblia. No es el sacerdote, no es el levita, no es ni siquiera el establecimiento de la monarquía, sino el ministerio de los profetas. Ni siquiera los patriarcas y toda su envergadura que tenían pudieron hacer lo que hacían los profetas, ya que los profetas Dios los tomaba y Dios les hacía un llamado, y el llamado que Dios le hacía a cada uno de los profetas
Era completamente diferente, pero el propósito siempre fue el mismo: transmitir una palabra de parte de Dios hacia un pueblo en específico o hacia una persona en específico. Los profetas tenían actitudes particulares que los distinguían el uno del otro, amén que sí. El profeta Isaías y Jeremías son profetas diferentes, claro que sí. Cada uno de ellos es diferente en sus expresiones, cada uno de ellos es diferente en la forma como se conducen, amén que sí. Pero aunque cada uno de ellos tuviese diferencias muy pequeñas, muy mínimas, cada uno de ellos tuvo un llamado de parte de Dios. Y el llamado de parte de Dios fue ejercer ese ministerio. Cuando nosotros que estudiamos la estructura general de cada uno de los profetas, usted encontrará que cada uno de ellos, o por lo menos lo que la Biblia consigna, encontraremos el llamamiento de cada uno de ellos. Dios los llama y les dice cuál es su función y cuál es su labor y para qué Dios los quiere. Amén a su nombre. Estamos hablando de Dios. Que Dios toma a los profetas y comienza Dios a un proceso de formación con cada uno de ellos. Y quiero citar algunos de ellos. Quiero citar al profeta Elías. El profeta Elías es uno de los profetas que usted halla en el Antiguo Testamento. Y es uno de los profetas populares en todo el Antiguo Testamento. Porque desde la aparición de Elías Tipita, Elías aparece como el de repente de Dios, como una voz clamando en contra de un pueblo que se ha desviado, que se ha apartado, que se ha alejado rotundamente de quién es Dios. Y luego vemos que el profeta tiene unas actitudes, y actitudes con C. Cuando nosotros analizamos las actitudes del profeta Elías, usted encontrará de que Elías era un hombre solitario, de que Elías era prácticamente un nómada, y que Elías no estaba completamente interesado en querer formar una escuela de profetas. Pero Dios le dice al profeta Elías que él ha de tener un sucesor, cosa que ciertamente acontece. Dios le dice quién va a ser su sucesor, y Dios lo direcciona a entregar el legado ministerial en un sucesor. Y luego que lo escoge, Elías comienza a formar a su sucesor. Y quizás usted en esta noche no entienda la razón de ser de todo lo que he venido diciendo, pero todo esto apunta al mensaje como tal que quisiera transmitir, si nos lo permite el tiempo. Y Dios forma al profeta Eliseo. Tenemos un profeta de fuego formando a otro gran profeta que saldrá de los lomos del profeta Elías. Y cuando ya Elías es tomado y es llevado al cielo en un arrebatamiento, vemos al profeta Eliseo teniendo las aptitudes del profeta Elías. No en el sentido de ser solitario y su singularidad de su ministerio, sino que vemos que el profeta comienza a tener la manifestación que había en el profeta Elías. Y no solamente eso, que el mismo profeta Eliseo dice: yo sé que hoy mi Señor ha de ser tomado de esta tierra y no le veré más. Es decir, de que el profeta Eliseo ya en un cierto sentido estaba siendo formado completamente en el ministerio. Ya sus ojos y sus sentidos espirituales estaban completamente despiertos. Eso hace parte de las funciones estructurales de un profeta. El profeta Jeremías, Dios le hace un llamado. El texto que nosotros hemos leído
nos cita lo siguiente. Nos cita a Josías, nos cita a Joacás, a Joacín, a Joaquín y a Sedequías. Nos cita 5 nombres y dícele que el ministerio de Jeremías se da bajo estos 5 reyes de Judá. Cada uno de estos reyes hizo una línea sucesora el uno del otro. Cada uno de ellos era de la misma línea de Josías. Pero si hay algo muy notorio y muy interesante, es que el profeta Jeremías comienza su ministerio en el tiempo de Josías. Note eso. Comienza su ministerio en el tiempo de Josías. Si usted es un lector habitual de la Biblia, sabrá de que Josías fue uno de los reyes más piadosos que tuvo Judá. Y fue uno de los reyes que mantuvo una línea doctrinal clara. Josías comienza a reinar cuando tiene 12 años y reina 17 años sobre Judá. Y este rey, cuando ya tiene 18 años, es decir, ha reinado durante 6 años sobre Judá, comienza a hacer una reparación en la casa de Jehová. Todo esto es introducción del mensaje. Y cuando él comienza a hacer reparación en la casa de Dios, se halla algo dentro de la casa de Dios, algo que se había perdido, algo que estaba oculto, algo de lo que no se sabía durante mucho tiempo, algo que había pasado por el alto de muchas personas, algo que había quedado como entre líneas, pero que es hallado ahora que él está en su reinado. Y cuando lo hallan y se lo presentan al rey, se lo leen ante la presencia del rey, y el rey ciertamente escucha 613 mandamientos, escucha las ordenanzas de Dios y escucha los juicios de Dios. Escucha las maldiciones en el monte Baal y escucha las bendiciones de hacer esta palabra. Cuando él escucha la ley de Dios, el rey se humilla ante la presencia del Señor. Y se humilla porque ciertamente no tiene alguna otra cosa que hacer, porque él sabe que Dios ha pronunciado sus palabras contra el pueblo. Eso es algo bastante interesante, ya que si nosotros nos pusiéramos a pensar en esta noche, ¿qué es la Biblia? Usted me diría que la Biblia es la palabra de Dios, y ciertamente es así. Usted me diría que la Biblia es un manual de conducta, y ciertamente es así. Usted me diría que la Biblia posee y transmite la voluntad de Dios, y ciertamente es así. Pero si todo esto es cierto, la Biblia también nos muestra un panorama de lo que se debe y de lo que no se debe hacer. Es decir, que ellas nos dan un manual completamente, en un lenguaje claro, de tal manera que nosotros pudiésemos entender qué nos está transmitiendo la Biblia. Amén a su nombre. Amén a su nombre. Entonces el profeta era un hombre que tenía un ministerio, pero que ese ministerio dependía única y exclusivamente de Dios. Él comienza, Josías comienza a tratar que lo que ese libro dice, que lo que ese libro establece, no venga sobre toda la nación. Entonces es allí cuando la Biblia dice que se halló el libro de la ley de Dios. Pero
la Biblia dice que entonces todo el pueblo dijo, vamos a volvernos todos a Dios. Dios le manda a decir a Josías, a través de una profetisa, una mujer que tiene un ministerio, que Dios le dio en su humillación. Y que todo lo que esa Biblia, todo lo que la ley de Dios decía que iba a acontecer, no iba a pasar en sus días, porque Dios había visto su humillación. Lo interesante se hace que entonces Dios llama al profeta Jeremías. ¿Cuándo lo llama? En día de Josías. Es decir, que mientras Josías reinaba sobre Judá, Dios entonces le llama. Y Jeremías hace parte del orden sacerdotal. Jeremías nace bajo regímenes completamente estrictos en el sentido que como hacía parte de una familia sacerdotal, los sacerdotes instruían a su familia y los formaban de tal manera que cuando el niño estaba dando sus primeros pininos, ya él conocía una estructura básica de qué era la ley de Dios, de tal manera que el niño podía decir qué era la Torá. Él puede decir que era el Bereshit, la Shemot y cada uno de los libros de los primeros 5 del Génesis al Deuteronomio. Y entonces ellos iban siendo preparados para poder ejercer el sacerdocio. Y el sacerdocio era algo, hermano, que le aseguraba la vida a los de la tribu de Judá, a los de la tribu de Leví, perdón. Porque al ellos nacer en esa línea, ellos tenían todo completamente seguro. ¿Seguro en qué sentido, predicador? En que los sacerdotes tenían su alimentación, tenían su estadía, tenían absolutamente todo. Pero Dios le dice al profeta, antes que te formase, te conocí. Y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a la nación. Aparentemente Jeremías podía tener 12 años cuando Dios le llama. Quiero predicar en esta noche con un título un poco extrovertido. No es un título rebuscado, es un título apropiado para el tema. Y es diferente llamado, mismo propósito. Diferente llamado, mismo propósito. Y quizás usted dirá, hermano, ¿a dónde apunta? Apunta al hecho de los llamados de los profetas. No voy a hablar del evangelista, del maestro, del pastor, del apóstol, no compete aquí en esta noche. Ni tampoco diremos o nos iremos al Nuevo Testamento a buscar pasajes en el Nuevo Testamento, textos en el Nuevo Testamento, porque en el Antiguo Testamento hay un desarrollo muy interesante en cuanto a esto que estamos tratando en esta noche. La estructura de los ministerios es diferente dependiendo del llamado que Dios haga conforme a su voluntad en cada uno. Pero los llamados son diferentes. Jeremías fue llamado para reprender el pecado de un pueblo al cual Dios le estaba tratando
de hacer que se alineara para evitarles la deportación a una tierra extranjera. Y voy a citar profetas contemporáneos: profeta Ezequiel, profeta Daniel. Estos tres profetas son contemporáneos, pero hay algo interesante en cada uno de ellos. Que Dios llama al profeta Jeremías antes que a los otros dos profetas. Y Dios lo llama antes para evitar. Profeta Ezequiel. Capítulo número 2. Verso número 1. Me dijo: hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. Y oí al que me hablaba y me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás: así ha dicho Jehová. ¿Acaso es ellos escuchen, pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo ¿qué? Síganlo leyendo. Profetas entre ellos. Profetas entre ellos. ¿Cuándo lo llama? Si usted es un lector habitual, el capítulo 2 tiene un contexto, que es el capítulo 1. Para seguir. Ese capítulo 1 es el contexto del capítulo 2, y en el capítulo 1 hay una visión que tiene el profeta. ¿Cuál es el lugar de la visión que tiene el profeta? Junto al río Quebar. Y estando él junto al río Quebar, tiene una visión, pero nos da una información adicional. El profeta está allí porque ha venido o ha sido traído, para tener una palabra mucho más clara, ha sido traído de un país hacia otro país de una manera violenta. Es decir, que ellos estaban siendo exiliados a otra nación. Y usted conoce la parte de la historia. El punto es que muchas veces no se asocia una cosa con la otra. Pero el profeta Jeremías, Dios lo levanta para evitar. Pero como no se pudo evitar, entonces Dios levanta a un profeta dentro de la esclavitud para hacer que los corazones de ellos se vuelvan a Dios. Si nota, hay una estructura bastante lógica dentro de lo que Dios está haciendo. ¿Cuál es la estructura lógica que predomina? Escuchen o dejen de escuchar, ellos sabrán que hubo profeta en medio de ellos. Pero ¿no se ha preguntado usted el por qué? Mismo llamado, diferente. ¿Está prestando atención, hermano? No. ¿Sabe por qué no? Porque el título lleva un hilo conductor que enfatiza el tema que vamos a tocar. Amén a su nombre. Amén a su nombre. Amén a su nombre. ¿Estamos aquí? Amén. ¿Estamos aquí? Amén.
Pregúntale que está a tu lado, ¿estás aquí? ¿Estás prestando atención? ¿Cómo se llama el mensaje? Si hay un diferente llamado y hay un mismo propósito, si usted nota la diferencia entre uno y el otro, pero usted no encontrará otro propósito. Yo puedo encontrar diferencias muy notables en Jeremías y en Ezequiel. Citémoslos a los dos, solamente a ellos dos. Porque si citáramos a Daniel, vamos a encontrar aún más diferencias mucho más evidentes. Pero tomemos estos dos. Y tomemos que estos dos, que aparentemente los dos vienen de una misma línea, que es de la misma tribu, de la misma, literal de la misma casa. Porque ambos tienen un ministerio sacerdotal seguro, sí o sí, eso no se lo puede quitar. Porque eso no se revoca. Ezequiel hace parte de los sacerdotes, pero Dios en un momento lo quita de allí para llamarlo a ser un profeta de Dios. Amén a su nombre. Amén a su nombre. El propósito es el mismo. Dios tiene un llamado y un llamado diferente. Dios llama a Jeremías para evitar, pero llama a Ezequiel para hacer que el pueblo se devuelva de su mal camino. Él le dice: yo te he colocado en este día para que hables a gente de empedernido corazón y de duro rostro. Es decir, que él iba a profetizarle a personas difíciles. Y él dice: no te envío a gente de lengua difícil, de lengua extraña, sino a la casa de Israel, para que tú les hables a ellos. Pero la palabra que iba a transmitir el profeta Ezequiel era un mensaje tratando de despertar sus corazones y tratando de despertar sus sentidos para que ellos se volviesen a Dios. Porque es que el propósito de cada uno de los profetas no era solamente transmitir la palabra, porque cuando Dios hablaba por el profeta juicio, el propósito no era establecer el juicio. El propósito siempre fue que el pueblo se devolviese de su mal camino. Léalo en el libro de los jueces. Si usted lee el libro de los jueces, ¿para qué Dios entregaba a Israel en manos de sus enemigos? Para que Israel entonces corriera a clamarle a Dios. Y cuando Israel clamaba a Dios, Dios le levantaba un libertador. Pero Dios estaba echando para adelante y para atrás. No. Dios que estaba jugando a perseguir y a ser perseguido. No. Porque si usted lo mira de esa forma, usted estaría viendo de la siguiente manera: Dios le levanta una gran tempestad, pero luego se coloca delante: yo soy la calma. Y salen de la tempestad a la calma. Pero no era la razón de ser Dios tomar dos posiciones. No era la razón de ser pensar que de Dios procedía el bien y procedía el mal. No es la razón de ser de Dios hacer eso. La razón de Dios es: ustedes sin mí siempre van a tener caos, pero conmigo siempre van a tener paz y estabilidad. La función de los profetas siempre fue llamarle la atención a ellos para que ellos se devolvieran a Dios. Por eso hay un texto que reafirma la idea: sin profecía el pueblo se desenfrena. Pero no es la profecía de así te dice el Señor, no, es la palabra que confronta y que hace devolver del mal camino.
Por eso el deber de la atalaya es que cuando el impío sigue en su impiedad, él debe corregirlo. Y cuando el que es piadoso se aparta de su piedad, corregirlo para que no se pierda en su impiedad que ahora está practicando y vuelva a ser piadoso. Es decir, que la función del profeta es siempre hacer que ellos se vuelvan, que ellos recapaciten, de tal punto que eviten a toda costa que venga un caos completo sobre todo un pueblo, sobre toda la nación. Pero si hay algo que nota el profeta Jeremías, es una hipocresía dentro de su nación, dentro de su pueblo. ¿Cuál es la hipocresía que el profeta Jeremías identifica? Es lo que narra el capítulo 3, verso 6 de Jeremías. ¿Qué narra? Que Dios le dice al profeta, vino a mí palabra de Jehová en día de Josías diciendo, tú has visto lo que ha hecho Judá en comparación con su hermana la rebelde de Israel, cómo a ella y hace esto, fornica, y Dios dice, ella se va sobre todo monte alto y allí fornica, y Dios se pone en un panal de esposo y dice, después de hacer todo eso, ella se volverá a mí, pero no se volverá. Y es que interesante es, cuando usted lee el profeta Jeremías, usted encontrará literal cómo Dios abre su corazón y cómo Dios se muestra. Verso 7 dice, y vi que después de hacer todo esto, se volverá a mí, pero no se volvió. Y lo vio su hermana la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Dios dijo, después de hacer todo esto, ella se volverá a mí. Pero no, si usted no ve el corazón de Dios abierto allí, usted le tocaría nacer de nuevo. Porque literalmente en el libro del profeta Jeremías, usted conoce cada fibra sensible de Dios. Y las conocemos porque el mismo Dios las deja mostrar y las deja entrever completamente. Eso es como cuando en el capítulo 2 el profeta dice, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen. Pero antes de decir eso, usted encontrará que Dios dice algo. Me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, en el capítulo 2, en el primer versículo, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, de tu fidelidad cuando andabas en pos de mí, cuando andabas en pos de mí en tierra no sembrada, santo era Israel. Es decir, que Dios comienza a recordar. Y cuando usted comienza a recordar, es algo que pasó que a usted le agradó. Porque las palabras de Dios son palabras gratas de lo que Él está diciendo. Él dice, me he acordado de ti, de tu fidelidad, de la fidelidad de tu juventud, cuando andabas en pos. Es decir, que Dios está acordándose de algo que realmente aconteció, de algo que pasó, y que en cierto sentido el corazón de Dios fue cautivado por eso, por usar un poco de lo que es la antropopatía, atribuirle al consentimiento. Y en eso que Dios está diciendo aquí, es precisamente eso también. O sea, yo esperaba que te volviera, pero no se volvió. Y eso literalmente pudiésemos decir que le dolió a Dios en su corazón. Amén a su nombre. Gloria a Dios. ¿Cuál es la reprensión que Dios hace? A que Israel y Judá se vuelvan a Dios.
propósito principal es que se volviesen. A través del ministerio de Ezequiel, Dios quiere que ellos se vuelvan a Dios. Y quiere que se vuelvan a Dios porque están alejados de Dios. Y nada puede volver si antes no se ha ido. Nada puede volver a ti o a alguien si antes no se ha ido. Si usted me dice, hermano, espéreme, yo regreso, la acción suya es irse. Pero usted me ha dicho que ha de volver y que espere. Si Dios dice, vosotros se habéis alejado de mí, es decir, que ellos se habían ido de Dios y que no estaban cerca de Dios. Y quiero citar a otro profeta, el profeta Malaquías. Verso 6, capítulo 3. Malaquías dice, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis alejado de mis leyes, os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volver? ¿Cuál es la pregunta retórica? ¿En qué hemos de volver? ¿Sabes por qué es una pregunta retórica? Porque el profeta se la hace a ellos. Y si usted analiza, hay una estructura muy interesante dentro del profeta Malaquías. Y la estructura interesante es que, número uno, Dios muestra su amor para con su pueblo. Número dos, Dios reprende a los sacerdotes. Y número tres, Dios reprende la fidelidad, o más bien la infidelidad de Israel. Y luego, Dios les dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Es decir, que si analizamos lo que Dios está transmitiendo por el profeta Jeremías, es lo siguiente. Verso número 7, en el capítulo 1, que es el texto que nosotros tomamos para leer, que es donde deberíamos estar para la predicación. Y me dijo Jehová, no me digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mando. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová que, y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. ¿Qué hizo Dios? Extendió su mano, antropomorfismo, y tocó la boca del profeta y le dijo, ¿qué le dijo? He puesto mi palabra en tu boca. Pero antes de eso, ¿qué le dijo Dios? No me digas, porque a lo que yo te envíe irás tú, y lo que yo te diga que tú digas, tú vas a decir. Es decir, que la voluntad de Jeremías quedó sujeta al Padre, a la voluntad perfecta y agradable de Dios.
Diferente llamado, mismo propósito. Si se da cuenta que aunque tienen un diferente llamado, tienen un mismo propósito. Porque a Ezequiel le dice, ellos no te van a escuchar, pero aunque no te escuchen, tú les seguirás hablando. Pero, ¿cómo hablaba el profeta Ezequiel si era el profeta mudo? Amén a su nombre. Dios hace que el profeta se le trabe la lengua. Y Dios hace que el profeta levante una serie de símbolos y a través de esos símbolos mostrar su propósito. Como por ejemplo, Dios le dice a Ezequiel, dormirás 390 días sobre tu lado derecho y dormirás 40 días sobre tu lado izquierdo. Es decir, que esta sería su posición durante 390 días. Y si usted ve, el profeta nunca preguntó por qué ni para qué. Dios le dijo, ataré tu cuerpo para que no se mueva. Y durante esos días, el profeta durmió de esa forma. Amén a su nombre. Otra cosa muy notable, el profeta levanta una maqueta y hace un sitio, y el profeta extiende su rostro sobre la ciudad para decir que los ojos de Dios estaban puestos sobre ellos y que Dios les estaba acechando si no se volvían a él. Dios que está hablando antes y después. Antes lo hace de una forma menos tosca, pero luego lo hace de una forma mucho más tosca. Si usted ve a Jeremías, Jeremías es uno de los profetas que le obedece a Dios en todo, pero Dios le dice al pueblo, yo haré podrir la mucha soberbia de Israel y la mucha soberbia de Judá. Es decir, que la voluntad de Dios era hacer podrir esas actitudes negativas en ellos. Pero después de eso, usted hallará un texto en el libro del profeta Jeremías que va a decir, ya no levantes clamor ni petición por este pueblo, porque yo no te oiré. ¿Sí nota un ligero cambio? ¿Será que solamente lo estoy notando yo, pastor? ¿Sí se nota un ligero cambio entre cómo empieza y cómo termina Dios hablando? Cuando usted lee a Lamentaciones, usted ve a un profeta que se lamenta por la condición de su pueblo, que se lamenta por las malas decisiones de su pueblo, que se lamenta por la infidelidad de su pueblo, que se lamenta, y el profeta se incluye, y el profeta no estaba practicando absolutamente nada de lo que practicaban ellos, pero él ora como si él estuviese practicando, él llora como si estuviese practicando, él gime como si él fuese el que estuviese pecando. Pero ¿por qué? Porque el propósito era uno: hacer que ellos se volvieran a Dios. El propósito de todos los profetas es hacer que ellos se volvieran a Dios. Amén, gloria a Dios. Y eso evidencia algo muy notorio, que los profetas, su función no es el así te dice el Señor, no. Su función no era esa. Su función era que la palabra hiciera volver al pueblo perdido en la esclavitud a la presencia innata de Dios. Aleluya. Es decir, atraerlos a Dios. Gloria sea al
Ese era el único propósito. Porque entonces, si ese no es el propósito, nosotros pudiéramos asegurar que cuando Israel pasa por los campos de Moab, ¿qué encuentra? A un rey que contrata a alguien, y ese alguien se dice que es profeta. Pero ¿para qué le contrata? Para que maldiga a Israel. Y como el asunto era de plata, él iba. Y si usted analiza, el texto dice que Dios le dijo que no, pero después dice el texto que Dios le dijo que sí. Y realmente no está echando para adelante ni para atrás una cosa y la otra, porque Dios es de una sola pieza. Lo que está notando es la inexperiencia de Balaam, porque todos los profetas en el Antiguo Testamento discernían cuál era la voluntad de Dios. Hay un profeta que es el profeta Jonás, que es el único profeta que yo he encontrado que no cumple cabalmente a lo que Dios le dice desde el día 1. Pero ese profeta se parece más a la iglesia que a los otros profetas contemporáneos. ¿Sabe por qué se parece más a la iglesia? Porque hace lo que hacían en el tiempo de los jueces. Antes del establecimiento de los jueces, todo el mundo hacía lo que bien. ¿Qué significa eso? Andar con una rueda suelta sin tener a quién rendirle cuentas. ¿Por qué digo que se parece más a la iglesia? Porque son actitudes propias de los creyentes. Amén. Aleluya. Pero por encima de eso, encontramos que Jonás sabía que era profeta y sabía que al transmitir la palabra, ellos, los receptores, iban a volverse a Dios. Eso lo sabía él. Y cada uno de los profetas sabía eso. ¿Verdad? ¿Lo sabía o no lo sabía? Cada uno de los profetas sabía a qué Dios lo había llamado. Veamos al profeta Daniel. El profeta Daniel llega, es un joven. Pero es un joven que tiene sabiduría. Sabiduría de Dios. Y cuando Dios toma a Daniel, Dios lo introduce de manera muy personal dentro de un pueblo que han sido los verdugos de su nación. Y estando ellos dentro, el profeta, con su fe en Dios, muestra quién es Dios. Si usted analiza, hay un llamado allí, pero el propósito sigue siendo el mismo. Amén. Porque Dios lo toma a él para mostrar que se podía ser fiel estando en la esclavitud. Al profeta Ezequiel, Dios lo toma en la esclavitud, pero el pueblo no se le alinea. El pueblo no se le alinea a Dios. Y entonces Dios toma al profeta Daniel y lo lleva a un alto cargo, a una envergadura a nivel político. Y estando en un nivel político, mantuvo su integridad. Y mantuvo su integridad en todo. En su oración,
en su ayuno, en absolutamente todo. No cambió por tener una posición, simplemente se mantuvo igual. Amén a su nombre. Él muestra la diferencia. Él muestra un cambio rotundo. Y muestra que en medio del caos, él podía seguir a Dios. A tal punto que Daniel ve la caída del imperio babilónico y el establecimiento de un nuevo imperio. Él lo ve con sus ojos. A él nadie le cuenta cómo cayó el imperio babilónico. Él ve cómo el alto cargo, el alto funcionario, el rey, el que gobernaba todo, a través de una palabra que él transmite, termina completamente humillado por Dios. Y en su humillación, todo el mundo se olvida de la gloria de Nabucodonosor, se olvidan de que Nabucodonosor existe, se olvidan de que él es el rey, se olvidan completamente, pasa a un segundo plano y termina en el campo, le crecen las uñas, le cae el rocío del cielo, pero se acuerda de repente que Dios existe y le da la gloria a Dios y Dios lo restituye. Entonces, Dios se le revela. ¿A través de quién? A través de Daniel. Es decir, que el plan y el propósito de Dios siempre fue hacer que a través del profeta ellos se volviesen a Dios. Diferentes son los llamados de los profetas. Amén. No diferentes en el tema de la doctrina, no. Diferentes en la forma, en el modo operando, en la forma como Dios los toma, en la forma como Dios hace cumplir su propósito. Porque es el propósito de Dios. Amén a su nombre. Amén a su nombre. Gloria a Dios. Ya diferentes son los llamados. Pero el propósito por el cual se hace ese llamado siempre será el mismo, siempre será único. Único en el sentido que la voluntad de Dios pretende ser transmitida para que ellos se vuelvan a Dios. Por eso hay algo que la iglesia deja de enseñar, que es lo que dice Pablo. Pablo dice que hay un ministerio, que es el ministerio de la reconciliación. Y Pablo dice que ese ministerio es como si Dios clamara dentro de nosotros: reconciliados con Dios. ¿Hay una dispensación diferente, sí o no, pastor? En la ley y en la gracia. Pero el propósito no sigue siendo el mismo. El propósito no es venir a Dios, regresar a Dios. No es el propósito. Y si usted analiza desde el libro de Génesis, ¿por qué usted cree que el capítulo 3, verso 15 dice: ella te dirá en el calcañar, mas tú le dirás en la cabeza, y tu simiente y la simiente de ella estarán en una lucha constante? ¿Por qué usted cree que dice eso? Amén. ¿Por qué usted cree que lo menciona desde allí? Porque Dios está dejando entrever algo que Dios va a hacer. Por eso todo el Antiguo Testamento es una sombra, no es una imagen plena. Y cada uno de los profetas se muestra en ese movimiento hasta que llega la imagen plena. La imagen plena es que todos viniesen a la presencia de Dios. Y que nadie estuviese excluido. Y de hecho, desde el Antiguo Testamento, Dios está incluyendo a los que no eran incluidos dentro del plan de salvación. Y cuando hablo de ser incluidos, no me refiero a la ideología del wokismo ni nada por el estilo. Me refiero a que Israel pensaba que los únicos que eran salvos eran ellos, el linaje de Abraham. Pero en Abraham serían benditas todas
las naciones de la tierra. Es decir, que hay un plural, y ese plural es un plural dominante, que domina sobre qué, sobre todo lo que abarca todo y todo lo llena todo. No sé si usted puede entender esa parte ahí. Amén. Gloria a Dios. De Dios hace un diferente llamado en cada uno de ellos. Pero el propósito siempre fue el mismo. Cuando vemos, por ejemplo, al profeta Isaías, que fue antes de Jeremías, de Ezequiel y de Daniel, nosotros encontramos que Dios está reprendiendo al pueblo. ¿Por qué lo reprende? Porque se han alejado de Dios. ¿Para qué levanta Dios al profeta Isaías? Para que el pueblo se vuelva a Dios. ¿Para qué Dios levanta? Ya después del exilio, ya ellos han retornado. ¿Para qué Dios levanta a Esdras, a Nehemías, a Zorobabel? ¿Para qué Dios levanta al profeta Ageo? ¿Para qué? Y hay algo muy notorio en el profeta Ageo, que cuando el profeta Ageo comienza su palabra profética dice que Dios despertó ¿qué? El espíritu de Ciro primero, y después despierta el espíritu de Zorobabel y despierta el espíritu de Josué. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que ellos se volviesen a Dios. Y no solamente eso, sino que despierte el espíritu de todo el pueblo. Y luego hay una reprensión donde dice: sembráis mucho y recogéis poco. ¿Por qué? Porque cuando usted no está despierto, sus sentidos no están despiertos, usted no entiende lo que pasa a su alrededor, y usted vive una vida como si el propósito que Dios tiene para con usted no se fuese a cumplir. Y el propósito, no estoy hablando de que usted va a tener una casa, va a tener un carro. No, me refiero a lo que Dios pretende hacer a través de cada uno de nosotros. ¿Y qué pretende Dios hacer? Que nosotros nos convertimos, ¿para qué? Para ser salvos nosotros nada más. No, el propósito es que nosotros transmitamos la voluntad de Dios en todo lo que nosotros hacemos. Los profetas entendían eso. Por eso los profetas eran hombres que su andar, su caminar era completamente diferente. Ellos caminaban, pero caminaban bajo esa envergadura ministerial que ellos poseían. Nosotros estamos en una dispensación diferente, amén que sí, pero dentro de nuestra dispensación el propósito sigue predominando, y el propósito es que nosotros transmitamos cuál es el plan, cuál es la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es que todos vengan. ¿O por qué usted cree que Pedro dice: no tengáis por tardanza su venida, como muchos la tienen por tardanza? Y dice: porque Dios es paciente para quiénes. Hay una expresión de Pedro muy interesante. ¿Qué dice? Dios es paciente para quién? Para el inconverso que no se ha arrepentido. Pero ahí dice algo que si usted lo analiza y lo desarticula, usted entenderá que lo que está diciendo el apóstol es algo sumamente interesante. ¿Qué dice? Dios es paciente para con nosotros. Nótese nosotros. Nosotros. ¿Será que Pedro no era salvo? Hágase la pregunta. ¿Será que Juan no era salvo, pastor? ¿Jacobo no era salvo? ¿Matías no era salvo? ¿Esteban no era salvo? ¿Por qué dice nosotros? Si ahí estaban los más distintos de Dios, los hechos por Dios, los cultos de la iglesia primitiva no eran cultos monótonos, eran cultos donde los milagros eran cada reunión, Dios hacía temblar hasta la tierra. Pero él dice: Dios es paciente para con Dios
el apóstol se incluye. Pero se incluye ¿por qué? Porque si usted analiza la línea de la oración de los profetas se incluían como si ellos estuviesen practicando lo que ellos reprendían. ¿Cómo oraba Esdras? Ten misericordia porque nosotros nos hemos alejado. Cuando Esdras confiesa los pecados del pueblo, él se incluye, pero Esdras no practica. Porque Esdras había adquirido la ley de Dios para colocarla por obra y para hacer conforme a lo que está escrito. Y cuando usted quiere algo y lo pone por obra, todo lo que dice que no se hace, usted no lo hace porque usted le inquirió. Eso es como cuando usted lee en el Nuevo Testamento que dice escudriñar las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí y dan la vida eterna. Cuando usted la escudriña, usted halla la voluntad de Dios y encuentra la voluntad de Dios plasmada allí y usted hace lo que está escrito. Pero cada uno de ellos plasma y establece la oración como si ellos hiciesen parte de. Amén. Amén. No hacen una oración como la harían la mayoría. Señor, mira cómo se encuentra Barranquilla, cómo se encuentra la luz. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué estoy haciendo yo? Estoy estableciendo una oración, pero yo estoy por fuera. O sea, ellos hacen esto. Ten misericordia de ellos, porque ellos lo están haciendo. Pero no es la oración que usted encuentra en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento con los apóstoles. Y fíjese lo siguiente: la iglesia tiene que tener dos cosas: la doctrina de los profetas y la doctrina de los apóstoles. Vaya que se transforma uno. ¿Por qué la iglesia ora como si estuviese por fuera, pero los profetas y los apóstoles oraban estando incluidos, aunque no lo practicaban? No sé si se entiende el mensaje, porque creo que no. De hecho, estoy compartiendo algo que Dios me viene dando en estos días. Ya, Él se incluye, los profetas se incluyen. Cada uno de ellos se incluye como si lo tuviese. Cuando Daniel hace su oración, Daniel le pide perdón a Dios, pero Daniel es el que ora 3 veces al día. Daniel es el que cuando lo meten en un foso de leones no le hacen nada. Daniel es el que tiene un respaldo de Dios. Daniel es el que va a interpretar lo que no se conoce, lo que está escrito en un lenguaje del cielo. Es él. O sea, y si es él no practica lo que él reprende, pero se incluye dentro y lo toma como propio. Por eso que cuando nosotros vemos a los que fueron antes de nosotros, cómo era su oración. Ten misericordia de todos nosotros, porque todos nosotros nos habemos alejado de Dios. Con nuestros hechos te hemos ofendido. O sea, se incluyen dentro. Y ellos están confesando el pecado del pueblo. O sea, no están pidiendo por sí mismos. Están confesando lo de ellos. Pero se incluyen ellos como si lo estuviesen. Por eso ellos derramaban su alma, sus lágrimas y gemían como si ellos mismos estuviesen ofendiendo a Dios. Entonces, el apóstol dice: muchos la tienen por tardanza, pero Dios es paciente para con. Él no está pensando en el que no se convirtió, no. Él está diciendo: es paciente para con nosotros. Nosotros
necesitamos que estar allí bien. Y dice paciente para con nosotros. No está pensando en que nosotros nos íbamos a convertir, no. Él está pensando en que ese día, en esta ocasión, Cristo podía venir por ellos. Y Él dice, Dios es paciente, no importa cuándo va a acontecer. El punto es que Dios es paciente. ¿Para quiénes? Para nosotros. Es un plural que se incluye a sí mismo. Él podía redactar y decir, Dios es paciente para el que no se convirtió. No, es para con nosotros. ¿Está entendiendo el mensaje? Amén. Es paciente para con nosotros. Y entonces allí, no sé en qué hora estamos, pero quiero continuar. Amén. Entonces allí entra lo que citaba ahorita, al profeta Jonás. ¿Por qué entra el profeta Jonás? Porque Dios lo llama. Y cuando Dios lo llama, Dios le dice, yo quiero que tú vayas a Nínive, una ciudad en Asiria. Y el profeta dice, espera, se va y toma una barca que partía para Tarsis. Si usted estudia geografía, usted encontrará que el lugar hacia donde se iba el profeta era otro continente, porque él pretendía salir de Asia, continente asiático, para el continente europeo. Ya él se iba para España, de ahí a España, a la actual España. Es decir, que él iba en un sentido contrario. Yo le digo, ven para acá, y él dijo, no, para acá no, para allá. Y su actitud, yo sé, al final, él dice, yo sabía que después de yo pregonar, tú los ibas a perdonar. Yo sabía, por eso no quería ir, porque yo sabía que tú los ibas a perdonar. Entonces yo le levanto una calabacera, y la calabacera le da un refresco. Pero luego al día siguiente da un fruto, que el fruto se muere y le sale un gusano. Se muere la calabacera y el profeta se está desmayando y está molesto, está encolorizado y está rabioso con Dios, porque entonces Dios le quitó la calabacera. La calabacera valía más que Nínive. La calabacera que nació un día valía más que 120,000 habitantes que tenían años allí. ¿Cuál es la actitud? No es una actitud igual a la de la iglesia, a estar por fuera de. Nínive está corrompida, Barranquilla está corrompida, La Luca está corrompida, Nieve está corrompida. Ellos, yo no. Porque yo no hago lo que ellos hacen. Amén. Si usted es santo y santísimo, yo le creo. Pero no se me salga de, inclúyase dentro de él. Y ore como si usted lo hiciese. Porque en ese sentido, uno se acuerda de dónde fue sacado. Y cuando tú te acuerdas de dónde fuiste sacado, tú dices, de verdad que se sufre allá. Y ellos que están allá, porque no tienen salida. Pero tú que fuiste sacado, porque ese es el punto. Nadie vino por querer venir. Usted vino porque Cristo lo sacó, lo salvó, lo rescató, te llamó y le diste que estás lata. Pero a veces la gente piensa que sale a predicar y ya la gente se tiene que convertir porque el ungido fue a predicar. Aleluya. Pero no se incluye dentro de. Porque oramos y nuestra oración es una oración arrogante. Perdónanos, Señor, perdónanos porque ellos no saben lo que hacen, Señor. Miren que están practicando esto, están practicando aquello. Pero los profetas y los apóstoles se incluían. Pero somos la iglesia que se va. Somos la iglesia que va a subir. ¿Para dónde? ¿Para dónde nos va?
Diferentes llamados, un mismo propósito. Y aquí en la gracia, la gente tiene llamado de profeta, llamado de apóstol, llamado de maestro, llamado de evangelista, llamado de pastor. Ministerio de la reconciliación. Y algunos otros que están ahí entre líneas en el Nuevo Testamento. ¿Estamos preparados? ¿Cómo estamos preparados? ¿Estamos listos o no estamos listos? Confronta la palabra. Confronta lo que hemos venido diciendo. El objetivo no es hacer una crítica destructiva, porque yo me incluyo dentro de eso. ¿De a qué estamos? ¿Hacia dónde nos dirigimos? No es el predicar por predicar, sino que todo va hacia algo, todo apunta a algo. Aunque sean muchas cosas, apunta a algo. Toda la Biblia tiene 1600 años de historia, escrita en 1600 años, pero todo apunta a una sola cosa. Todo apunta, en el Antiguo Testamento se apunta a un misterio oculto por los años, por los siglos, por las edades, que nadie sabía qué era, hasta que se revela el misterio oculto. Y el misterio oculto en el Antiguo Testamento no es otro que Cristo en nosotros, según lo que nos dice la Biblia. Es decir, que en el Antiguo Testamento hay algo oculto que la gente no conoce, que la gente no conoció, pero se revela en el Nuevo Testamento. Y hay dentro de la Biblia las dispensaciones, y cada una de esas dispensaciones apuntan a algo. Amén a su nombre. Gloria a Dios. Amén a su nombre. Gloria a Dios. O sea, diferentes los llamados, amén que sí, pero hay un solo propósito. Y es volvernos. Amén. Gloria a Dios. No se pregunten qué hemos de volver. Usted sabe qué hemos de volver. A tomar y apropiarnos de las cosas en un sentido personal. ¿Por qué la iglesia primitiva tenía todas las cosas en común? Porque nadie se creía dueño de nada, sino que todas las cosas eran en común. O sea, no existía la envidia. Cuando la envidia nace cuando usted crea un sentido de individualismo. Y cuando usted visita el individualismo, usted es la iglesia contemporánea. La iglesia contemporánea es una iglesia individualista. Tú con lo tuyo, yo con lo mío, tú no te metes en lo mío, yo no me meto en lo tuyo, y ya. Usted hasta aquí, yo hasta aquí. Más de ahí no se puede, porque entre evangélicos no nos pisamos los territorios. Y no es eso. No es eso. Diferentes llamados en un solo propósito. Gloria a Dios. Vidas transformadas para cumplir el propósito de Dios. Con visión de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Espero que se sobre sus pies. Aleluya.